En este video te enseñaré a crear animaciones usando Adobe Animate, uno de los mejores programas para animación 2D. Quizás ya habías escuchado hablar de él, ya que antes se llamaba Adobe Flash. Hola, soy Fito, y en este canal encontrarás cursos y tutoriales de ilustración y animación. Ahora comencemos. Bueno chicos, empezaremos ejecutando el programa. La versión de este video es la última, que es la 2024, pero no importa si ustedes están usando otra versión, ya que la interfaz será prácticamente idéntica. En esta parte encontraremos los archivos que hayamos abierto hace poco. Desde acá ya podemos elegir un formato predefinido. En abrir, para abrir un documento que ya tengamos. Y luego hacemos clic en archivo nuevo si vamos a crear desde cero. Yo elijo el Full HD, que es 1920 x 1080, y en la animación siempre se trabaja en 24 FPS, que es la velocidad de fotograma. Hago clic en crear. Acá la interfaz es muy sencilla. Al lado izquierdo encontramos la barra de herramientas y todas las herramientas que tengan este símbolo, si hacemos un clic sostenido encontraremos más. Luego en la parte inferior encontraremos la línea de tiempo donde ubicaremos los fotogramas o dibujos. También encontramos estas herramientas, incluidas las de reproducir la animación. Si deseamos encajar la imagen, en la esquina podemos ajustar a ventana o si no elegir un porcentaje de zoom. Esto también lo podemos hacer manteniendo la tecla control y el scroll del mouse. Luego a este lado tenemos las distintas propiedades y paneles. Si alguno de los paneles del video ustedes no lo encuentran, irán a ventana y desde acá buscarán el nombre de panel y así se activará. Dicho todo esto, ahora empezaremos con la animación. Primero voy a importar una imagen del personaje que voy a utilizar para este video. Para ello me voy a archivo, luego importar a escenario. Esto también lo podemos hacer con el atajo o shortcut en inglés, Control R. Si presionamos Control R, podremos importar al escenario. Acá elijo es una imagen, hago clic y este será el personaje. Este es mi versión de Deadpool, el cual lo vamos a animar. Entonces, lo ubicaré por acá. Para ubicar, haremos uso de la herramienta Transformación Libre. Su shortcut es la tecla Q. Con ella podemos redimensionarla y si deseamos mantener las proporciones, lo redimensionamos manteniendo la tecla Shift. También lo podemos reubicar o rotar. Lo ubicaré en este lado. Uno de los ejercicios más utilizados cuando se está aprendiendo la animación 2D son los ciclos de caminata o ciclos de correr. Para este video vamos a hacer un ciclo de correr, es decir, vamos a completar una animación de este personaje corriendo. Entonces presiono Control R para importar y ahora selecciono esta imagen. En esta tengo una referencia de las poses que se van a necesitar para completar un ciclo de correr. Fast Run, en español, correr rápido. Está compuesto por 5 poses, es decir, si dibujo estas 5 poses se completaría el ciclo y así el personaje estaría corriendo. Luego, en la línea de tiempo, también creamos las capas. Todas estas que las he importado están directamente en la capa cuando se crea el documento. Hago doble clic para renombrarlo y lo renombro como referencia. Luego, para crear una nueva capa, hacemos clic en el símbolo de más. A todas estas capas, si acercamos el cursor, podemos ocultarlas, volverlas visible o bloquearlas, para que así no se puedan modificar. Selecciono la capa que he creado, esta la voy a renombrar como trazado y será donde yo cree la animación. Lo ideal cuando dibujen es que utilicen la herramienta pincel. Su shortcut es la tecla D. Luego, si nos vamos a las propiedades de herramienta, desde acá tenemos todas las opciones de esta herramienta. En este panel aparecerán las distintas opciones según la herramienta que seleccionemos. Para el pincel, si hacemos doble clic sobre relleno y luego clic sobre esta rueda, se nos abrirá el selector de color. Para empezar a dibujar, voy a empezar con un negro, hago clic y luego en tamaño podemos modificar. El tamaño mínimo será el tamaño sin hacer presión al lápiz y el tamaño normal será hasta el tamaño si es que presionamos el lápiz. Ahora para poder dibujar por encima y así ubicar al personaje. Primero me acerco a la capa de referencia y manteniendo la tecla Shift hago clic en el ojo. Así se baja la opacidad. Ahora para tener un poco más de espacio al dibujar, hago clic en este símbolo que será la capa activa. De esta manera se reduce la línea de tiempo y tengo más espacio para dibujar. La primera pose, vamos a analizar. Acá el personaje está con los brazos extendidos, en el suelo un pie está haciendo contacto y el de atrás está levantando. Entonces procederé a dibujar. Si mantenemos la tecla espaciador, podemos invocar a la mano. De esta manera podemos desplazarnos por el lienzo. Lo voy a dibujar que mientras esté corriendo esté sosteniendo la espada. Ahora lo selecciono con transformación libre, la tecla Q, y voy a ubicarlo en esta parte, en el área blanca. Si deseamos cambiar el color del escenario, nos vamos a propiedades, luego documento, y en escenario podemos elegir cualquier color. Ahora que esta vendría a ser la primera pose, voy a seleccionar todo el personaje y tenemos este punto blanco. Si acercamos el cursor, este será el punto de anclaje. Eso quiere decir que a partir de donde ubiquemos el punto, se distorsionará o rotará la imagen. Ahora que ya tengo la primera pose, pasaré a la siguiente. Entonces, en la línea de tiempo, así que me ubico en el segundo frame, luego selecciono estos frames y luego presiono la tecla F5. Con esto se puede expandir la duración de la animación, es decir, la exposición de este dibujo.
Aunque en la animación se trabaja en 24 FPS, esto no quiere decir que serán 24 dibujos por segundo, sino que en la animación a veces se trabaja, y es muy habitual, trabajar en twos. Twos en inglés son 2, quiere decir que se trabaja un dibujo cada 2 frames. Si son 24, entre 2 serían 12 dibujos. Entonces, si son 5 poses, multiplicado por 2 porque cada dibujo tendría una duración de 2 frames, serían 10. Entonces me voy hasta el frame 10, selecciono y luego presiono la tecla F5. De esta manera ha crecido todo el dibujo. Si muevo el cabezal todavía no hay ningún cambio porque todavía no lo he hecho. Me ubico en el tercer frame, ya que voy a dejar un frame, ya que el dibujo será un dibujo, luego un espacio y luego otro dibujo. Estos dibujos, cada vez que modifiquemos, se llaman keyframe o fotograma clave. Para insertar un fotograma clave vacío o un dibujo vacío, seleccionamos el frame y luego presionamos la tecla F7. Esto también lo podemos hacer si nos vamos acá, hacemos clic sostenido y desde acá también podemos seleccionar los fotogramas. Si muevo el cabezal, vemos el dibujo y si lo muevo al frame 3 ya no vemos nada porque he insertado un fotograma clave vacío, es decir, un dibujo vacío. Para ver el anterior tenemos el botón de papel de cebolla. Lo activo y así podemos ver el anterior dibujo. Ahora, dibujándolo sobre este mismo, dibujaré esta siguiente pose. Si analizamos en esta pose, de lo que el pie está haciendo contacto en el piso, lo estira y la otra pierna ya comienza a pasar por delante. Si deseamos copiar una parte del dibujo, ya que por ejemplo las manos con la espada van a ser idénticas, ubicamos el cabezal donde deseamos copiar, luego seleccionamos la herramienta lazo, su shortcut es la tecla L. De esta manera podemos hacer una selección en el dibujo. Luego lo copiamos con control C, ubico el cabezal donde estoy dibujando y luego presionamos control shift V para pegarlo exactamente en la misma posición. Ahora continuaré el dibujo. Ahora dibujaré el siguiente frame. Como estoy dejando un frame, paso al frame 5. Selecciono y para hacer el dibujo desde cero, inserto fotograma clave vacío con F7. Como ya han entendido la idea, es decir, insertaremos fotogramas clave vacío para ir dibujando cada pose y estos tendrán un espaciado de un frame. Entonces durante el segundo estará compuesto solo por estos 5 dibujos. Entonces cada dibujo, cada keyframe, tendrá una exposición de 2 frames, es decir, una duración de 2 frames. Aceleraré el video y continuaré dibujando cada una de estas poses. Así ya he terminado de dibujar las 5 poses. Desactivo el papel cebolla y ahora para ver el resultado tenemos este símbolo que es para la reproducción indefinida en bucle. Aumentamos este rango a la duración de toda la animación y luego hacemos clic en play. Así como vemos el personaje ya está corriendo. Ahora vamos a darle unos detalles y a pasar a darle color. Para comenzar a pintar es muy sencillo. Simplemente tenemos que irnos al panel de color y luego elegir el color que deseamos. Por ejemplo este rojo. Luego con la herramienta bote de pintura, su shortcut es la tecla K, hacemos un clic y de esta manera pintamos. Si deseamos adquirir un color de la muestra, por ejemplo de la capa de referencia, vuelvo a presionar la tecla Shift y hago clic en el cuadrado del ojo para que regrese su opacidad, es decir, que ya no tenga transparencia. Presionamos luego la tecla I, que es del cuentagotas, y al hacer clic estaríamos seleccionando el color. Si por algún motivo, cuando ustedes traten de pintar, no está logrando, esto se debe a que en alguna parte debe estar abierto. Por ejemplo acá, notamos que el trazo no está totalmente cerrado. Entonces, por más que yo haga clic, no voy a lograr. Lo que podemos hacer es completarlo con el pincel, o si no, yendo al lado de las herramientas teniendo elegido el bote de pintura, donde está el cuadrado, hacemos un clic sostenido y tenemos un selector de huecos. Por ejemplo, elijo huecos pequeños y al hacer clic, ya Animate detecta el espacio y lo completa. Ahora para pintar, lo ideal es que pintemos por color. Es decir, tenemos este color rojo. Entonces, pinto a todo el personaje, todas las partes que llevan el color rojo. Luego pasamos al siguiente frame y también pintamos todas las partes que tenga este color. Y así en cada uno de los frames. De esta manera podremos avanzar mucho más rápido que si estaríamos pintando en cada frame a todo el dibujo. Después, por ejemplo, para el color oscuro, lo selecciono con el cuentagotas y luego comienzo a pintar todas las partes que sean oscuras. Igual voy pasando por cada uno de los frames. Ya terminé de pintar a todo el personaje. Si deseamos pintar un relleno para darle, por ejemplo, a la espada el brillo, primero con el cuentagotas selecciono el color del brillo y luego con la herramienta pincel nos vamos a estas opciones, clic derecho y elegimos pintar selección. De esta manera, si con la herramienta transformación libre seleccionamos el color y comenzamos a pintar, solamente quedará lo que pintemos dentro de la selección que hemos hecho. Esto también se puede utilizar esta técnica si desean a su dibujo añadirle sombras o luces. Ahora iré pasando en cada uno de los frames y pintando la luz de resplandor de la espada. Con esto ya tendría terminada el pintado de toda la animación.
Como vemos, ya se ve mi Deadpool que está corriendo y ya está todo color. Ahora, por ejemplo, si deseamos que esté corriendo de un lugar a otro, de una posición A a una posición B, podemos ir agarrando y copiando estos keyframes y reubicándolos hasta lograr el dibujo deseado. Pero Animate tiene una opción que es muy utilizada y que nos va a facilitar la vida. Estoy hablando de los símbolos. Primero lo que voy a hacer es, a la capa de trazado, que es la que contiene todo el dibujo que hemos hecho, hago clic derecho y luego busco copiar capas. O si lo deseamos también podemos cortarlas. Luego presionamos Control F8. Si por algún motivo en sus laptops cuando presionan la tecla F8 o F6, F5, cualquiera de los que hemos visto en el video y no están funcionando, es debido a que algunas computadoras, para que funcionen los botones F, deben de presionar también el botón FN. Esto dependerá de cada marca. A este símbolo lo voy a renombrar como Deadpool corriendo. En tipo, elijo gráfico y luego aceptar. Acá adentro me voy a la línea de tiempo, hago clic derecho y luego pegar capas. De esta manera se ha pegado la animación. Ahora regreso a la escena. Creo una nueva capa, oculto el resto y en esta nueva capa luego me voy al panel biblioteca. Desde acá encuentro al símbolo que hemos hecho de Deadpool corriendo. Lo arrastro y lo suelto. Ahora lo podemos redimensionar como decíamos. Al redimensionarlo, se redimensiona y se reubica toda la animación. Ahora, por ejemplo, a este Deadpool lo ubico en esta parte. Luego voy a crecer un poco más la línea de tiempo, unos 2 segundos, y allí selecciono y presiono la tecla F5. Hecho esto, ahora hago clic en el primer keyframe donde hemos pegado este símbolo y en clic derecho elijo crear interpolación de movimiento. De esta manera se vuelve la capa en color amarillo. Ahora finalmente lo único que tenemos que hacer es ubicarnos al final, seleccionar al personaje, ubicarlo hasta donde deseamos que corra y de esta manera ya tengo al personaje corriendo de un lugar a otro. Así parece que mi personaje está dando vueltas alrededor del escenario. Como hemos podido ver, utilizando estas pautas se puede utilizar ya para animaciones un poco más complejas. Pero la base de cualquier animación tradicional, que es la que hemos visto, es dibujando las poses en distintos keyframes. Si quieren aprender a profundidad Adobe Animate, en la descripción encontrarán mi curso de Adobe Animate desde cero, donde aprenderán desde lo más básico hasta lograr dominar el programa. Ahora, para terminar, cuando ustedes ya estén contentos con la animación, la pueden convertir en un video. Lo primero que tenemos que hacer es elegir qué capas deseamos que se rendericen, es decir, que se conviertan en video. Por ejemplo, en la del trazado solamente tengo el personaje corriendo y en la capa de referencia tengo la referencia. Si lo deseamos podemos eliminar estas capas o si no, seleccionarlas y luego con clic derecho elegimos la opción guía. De esta forma, todo lo que contengan estas capas guía serán visibles en Adobe Animate, pero no se verán en la renderización, es decir, en el video final. Ahora que ya las he convertido en la capa de trazado y referencia en capas guía, la única que se va a convertir en video sería la capa 1, que es en la que Deadpool está corriendo de un lugar a otro. Ahora, para convertirlo en video, nos vamos a Archivo, Exportar, elegimos Exportar videos o medios, en salida, hacemos clic y seleccionamos a dónde deseamos que se guarde nuestro video. Luego hacemos clic en guardar y también lo podemos renombrar como decíamos nuestro video y luego hacemos clic en exportar. Hecho esto ya nos aparece que ya se ha exportado los medios. Como nota adicional, si desean convertirlo en un video MP4 deberán de tener también instalado Adobe Media Encoder. Ahora miré para que vean el video y acá ya tengo el video en MP4. Si hago clic, como vemos lo único que aparece es el Deadpool corriendo de un lugar a otro. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que convirtiéndose en miembros del canal tendrán acceso a mis cursos exclusivos por menos de $2 al mes. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en el botón Unirme. Por favor, apóyenme dándole like al video, compartiéndolo con sus amigos y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor déjenlo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.